Buen día. A nosotros nos correspondió el tema el consenso de Washington. Introducción. Para formar una mínima noción del modelo de desarrollo a nivel nacional e internacional, se puede tomar como punto de referencia dos investigaciones bastante rigurosas, a saber, la primera hace alusión a los superávits y déficits comerciales de tipo formal que expone la teoría macroeconómica de Gregory Mankiw. La segunda corresponde al análisis profundo que realiza Andrés Felipe Mora en su texto El consenso de Washington, prescripción política, aspectos históricos, teóricos y críticos. Más allá del consenso de Washington. Nuevos contenidos, nuevos métodos. El Banco Mundial, el consenso de Washington al consenso de Santiago. Una de las instituciones que más ha cuestionado el consenso de Washington es el Banco Mundial. A pesar de que el propio banco entra dentro de la lista de instituciones incluidas por Williamson en el término Washington, sus últimos directivos y economistas se desmarcan del consenso. Por ejemplo, el economista jefe de banco Joseph Stiglitz afirma que las políticas propuestas en el consenso pueden ser necesarias, pero no son suficientes y que incluso algunas de las políticas tal vez no sean ni tan solo necesarias. En efecto, algunos países han seguido muy de cerca los dictados del modelo, pero no han experimentado funcionamientos económicos específicamente fuertes. Otros países han ignorado muchos de los dictados como mínimo respecto a detalles cruciales de secuenciación y han experimentado alguna de las tasas más altas de crecimiento sostenido en el mundo que el mundo haya visto jamás, concentrándose en un grupo excesivamente estrecho de objetivos, incremento del PIB, otros objetivos con la equidad pueden haber sido sacrificados. Intentando forzar una transformación rápida, a menudo imponiendo una acentuada condicionalidad al recibir la asistencia vitalmente necesaria, no solo han sido minados los procesos democráticos, sino que se han debilitado a menudo la sostenibilidad política. Según Stiglitz, pues los objetivos de la política económica no pueden ser reducidos al incremento del PIB. Se debe incluir, primero, la mejora de los niveles de vida, incluyendo educación y salud. Segundo, un desarrollo sostenible ecológica y políticamente, en el sentido de que las políticas aplicadas puedan resistir las vicisitudes del proceso político. Tercero, un desarrollo igualitario. Cuarto, un desarrollo democrático, incluyendo la participación consciente de los ciudadanos en las decisiones colectivas que les afectan de tantas maneras. Stiglitz se queja también de que el consenso de Washington haya puesto poco énfasis en la necesidad de reforzar la competencia de los mercados. James Wolfson, director del Banco Mundial, da por bueno el consenso de Washington, pero propone llevarlo más allá, siguiendo el consenso de Santiago. En efecto, en el año 1998, en la Cumbre de las Américas de Santiago de Chile, parece que los jefes de gobierno latinoamericanos habían aceptado el consenso de Washington, pero también se habían puesto de acuerdo en otras medidas que sería necesario llevar adelante. La educación es el primer elemento del consenso de Santiago porque es la llave para abrir la igualdad de oportunidades. El siguiente es la salud. Después viene la infraestructura, especialmente carreteras rurales, porque sin ellas la gente no puede ir a la escuela. Después, un sistema de justicia, porque no podemos tener equidad sin un sistema legal que funcione. Las distorsiones económicas creadas por el crimen y las drogas deben ser eliminadas y tienen que garantizarse la seguridad civil. Otros elementos importantes del nuevo consenso son el buen funcionamiento de los sistemas financieros, estrategias urbanas y rurales y servicios energéticos de potabilización y de comunicación. Nuevos métodos. Pero además de la ampliación de los contenidos del consenso de Washington con los del consenso de Santiago, se descubre la necesidad de recurrir a nuevos métodos para implementar las políticas económicas destinadas a conseguir
estos nuevos objetivos. Wonderson afirma que tradicionalmente el agente clave de key player ha sido el gobierno. Hoy, sin embargo, debemos considerar que dentro del gobierno no se incluye a un líder singular, sino a un conjunto complejo y cambiante de relaciones en el marco de gobierno. Y además deberíamos incluir a otros agentes, la sociedad civil, el sector privado y las instituciones bilaterales y multilaterales. Todos ellos deben trabajar, según Wonderson, como partners en el progreso de cada país. En este mismo sentido, Stiglitz constata que en los últimos 20 años el Banco Mundial ha tenido problemas al implementar reformas debido a las diferentes culturas políticas de los países que las reciban. Por eso, el éxito de estas reformas viene cuando da un diálogo auténtico entre profesionales locales y especialistas de los organismos multilaterales. El punto clave de nuestro éxito en la construcción institucional, capacity building, en las 2 últimas décadas es que exista un cuadro de profesionales bien capacitados que estén dispuestos y preparados para comprometerse en el diálogo significativo sobre temas de política económica en la mayoría de países en desarrollo. Ellos aportan un conocimiento local que incluso alguien que haya vivido 1 o 2 años en un país no puede igualar, digamos, ya alguien que haya llegado en una misión de 3 semanas. De hecho, les puede faltar la experiencia comparada entre países que un consejero de afuera puede aportar. Pero en el maridaje entre estas 2 bases de conocimiento que puedan sacarse las lecciones más fructíferas. El consenso de Washington en Rusia y la Unión Europea. Otros contextos económicos y políticos han mostrado que una falta de cuadros profesionales bien capacitados y dispuestos para el diálogo puede llevar a resultados desastrosos. El caso de Rusia es citado como ejemplo de simplismo e ignorancia histórica con la que a veces se defiende el consenso de Washington. Ya nadie niega que el proyecto apoyado por la administración norteamericana y presentado con el envoltorio del Fondo Monetario Internacional de convertir a Rusia en pocos años en una economía de mercado moderna basada en definitiva en el modelo del capitalismo anglosajón ha fracasado dramática y espectacularmente. El Fondo Monetario Internacional ha desembolsado cerca de 26.000 millones de dólares durante los últimos 6 años y no ya sin un resultado positivo aparente, sino con un resultado aparente absolutamente negativo. El Producto Interno Bruto ruso debe estar hoy al 50% de lo que estaba en el año 1991. Esta inmensa tomadura del pelo de los líderes rusos, el pelo de los americanos, pero también de los organismos multilaterales y sobre todo el pueblo ruso, ha podido llevarse a cabo debido al histórico desconocimiento de algunos norteamericanos con respecto a las realidades de más allá de sus fronteras. La primera formulación del llamado Consenso de Washington se debe a John Williamson, lo que Washington quería decir cuando se refiere a reformas de las políticas económicas, que data desde 1990. El escrito concreta 10 temas de política económica, en los cuales, según el autor, Washington está de acuerdo. Esto significa que el complejo político, económico, intelectual, integrado por todos los organismos internacionales como el FMI, el BM, el Congreso de los EUA, la Reserva Federal, los altos cargos de la administración y los grupos de expertos. Los temas sobre los cuales existiría acuerdo son disciplina presupuestaria, cambios en las prioridades del gasto público, de áreas menos productivas a sanidad, educación e infraestructuras. Reforma fiscal encaminada a buscar bases imponibles, amplias y tipos marginales moderados. Liberación financiera, especialmente de los tipos de interés.
búsqueda y mantenimiento de tipos de cambio competitivos, liberación comercial, apertura en la entrada de inversiones extranjeras directas, privatizaciones, desregulaciones, garantía de los derechos de propiedad. Dentro de las otras formulaciones encontramos que ha habido otras formulaciones del Consenso de Washington, como Fisher comentando el escrito de Williamson, habla de 4 aspectos fundamentales: macroeconómico equilibrado, gobierno de menores dimensiones y más eficiente, sector privado eficiente y en expansión, y políticas destinadas a la reducción de la pobreza. Krugman resume el consenso en la virtud victoriana en política económica, mercados libres y moneda sólida. El mismo Williamson reformulaba y matizaba los 10 puntos en el año 1993. En otro artículo, La democracia y el consenso de Washington, en donde se definen nuevas necesidades de un consenso y matiza el alcance del mismo, distinguiendo 3 tipos de medidas de política económica. Dentro de ellas encontramos aquellas en las que se ha conseguido consenso, en otras aquellas en las que existe controversia técnica no relacionada con temas de equidad, y otra sería aquellas en las que todavía queda controversia para años porque implica valores políticos, sobre todo problemas de equidad. De hecho, Williamson acepta a sugerencia de Feinberg que el cambio del concepto consenso de Washington por el de convergencia universal. Este segundo es menos exigente y además permite olvidar que Washington predica, pero no siempre practica las normas que contiene. Sin embargo, en el 93 y al fin del decenio ha pasado cosas, sobre todo, como decíamos, las crisis mexicana y asiática. De ahí que Manuel Guitian y Joaquín Munz propongan una reforma del consenso a partir de las recomendaciones sugeridas de la reunión del G7 de octubre del 98. También señalaremos finalmente que se ha sugerido que las normas de política económica del Tratado de Maastricht constituyan una adaptación de la UE del Consenso de Washington. El principal problema del Consenso de Washington es que en él queda prácticamente excluido el tema de la equidad. Esta exclusión es grave porque uno de los lugares en donde más se aplican las políticas de ajuste derivadas del Consejo e implementados por el Fondo Monetario Internacional en América Latina, y este es el continente más desigual del planeta. El PIB per cápita del 20% más rico y el 18,7 veces el PIB per cápita del 20% más pobre, cuando en la OCDE la proporción es de 6,8 y la medida mundial es de 7,1. En todo caso, el año de 1990, Williamson argumentaba la exclusión directa de los problemas de la equidad del modo siguiente. Intente describir aquello que normalmente se creía acertado. Más que exponer mi opinión, es decir, mi presentación era elaborar una lista positiva más que una lista normativa. Deliberadamente excluí de la lista cuanto fuera básicamente redistributivo, no aquello que tuviera consecuencia equitativa como un subproducto, objeto de eficiencia, porque pensé que en el Washington de los 80 era una ciudad muy desdeñosa con las preocupaciones sobre la igualdad. También se excluyen temas como el crecimiento en el problema ecológico. Por otro lado, en un contexto de victoria del capitalismo, los propuestos son más bien liberalizados o antiestatalistas, pero se habla muy poco del necesario tema gubernamental de luchar para que se mantengan condiciones auténticas de competencia en los mercados. La versión del Consejo de Williamson en 1993 constata la exclusión de problemas de la equidad, que ofrece pocas soluciones. El origen metodológico de esta exclusión, la raíz de las exclusiones señaladas que ver con el método de formulación y verificación de este consenso,
En primer lugar, queda muy poco claro aquello que Williamson incluye dentro del Washington. Según el autor, incluye una lista de instituciones que están de acuerdo en ciertos temas, pero cuando afirma que Washington no siempre practica lo que predica, está hablando en realidad del gobierno de los Estados Unidos. Además dice que Washington es una ciudad desenseñosa con los problemas de la igualdad. Está excluyendo, tal como se queja Fisher, en el Banco Mundial, que al menos se preocupa de racionalizar los gastos sociales. Finalmente, Richard Feinberg pone en cuestión que en el Congreso de los Estados Unidos exista un consenso de Williamson que ha presentado. Al final y al cabo, algo menos de la mitad del Congreso eliminaría todas las instituciones financieras internacionales. Si la opción si la opción se sometiera a la votación. Por otro lado, el problema es que además de no saber muy bien que se incluya a Washington en el conjunto sujeto que llegan a un acuerdo. Y exactamente en que están de acuerdo, resulta además que podemos poner en duda la imparcialidad o falta de intereses de quienes formulan este consenso, citando de nuevo a Krugman. La cuestión no era si se cumplieran las expectativas optimistas sobre el crecimiento de los grandes mercados emergentes, sino los países industrializados serían capaces de afrontar la nueva competencia y aprovechar las oportunidades que ofrecía ahora el crecimiento. Con este consenso de Washington se veía que las diferentes crisis lo que mostraban era esa inclusión o esa forma que querían mostrar o ayudar a los países emergentes. Sin embargo, lo que se terminó viendo en este consenso de Washington era que mejor el capitalismo iba a prevalecer, generando más ganancia para los países desarrollados. Y los países industrializados, pues, ¿qué van a terminar haciendo? Pues generando otra crisis por medio de este mismo consenso, generando desigualdad entre la pobreza, entre los pobres y generando y no generando la inclusión que debería tener este consenso. Por otro lado, en las políticas macroeconómicas de América Latina, el problema era la equidad y lo ecológico. La desigualdad de la tierra, que señalan todavía más problemas, porque aunque Washington no se pongan de acuerdo en temas de equidad, aunque Washington de los 80 sea desenseñoso con los problemas de la desigualdad, a pesar de todo en Latinoamérica hay gente que se muere de hambre al lado de grandes millonarios. Lo que volvemos a decir es que el capitalismo sigue prevaleciendo por medio de este consenso. Pues las personas siguen siendo más, los ricos siguen siendo más ricos y los pobres más pobres. Y si lo trasladamos directamente, lo que nos dice el contexto de Washington era que todo esto iba a seguir aumentándose, generando más pobreza para los diferentes países. Eso como generando un paradigma de la política económica y eso generaba un problema grave. Por otro lado, la comprobación empírica del funcionamiento del consenso, pues esto nos generó que efectivamente era grave el problema que se podía generar por este consenso de Washington. Sin embargo, el problema más grave que se podía ver era que este consenso de Washington iba a generar una burbuja ya en la práctica en los años 90, una burbuja especulativa que afectaba no solo al proceso económico habitual, sino que al excesivo optimismo del mercado podía constituir una profecía que se cumpla por sí misma temporalmente. Es decir, que un proceso político más sutil, a través del cual las creencias comunes de los políticos e inversores demostraran que son mutuamente fortalecedoras. Esto por desgracia pues no se generó así. Eh, cualquier Cualquier proceso de autofortalecimiento de estas características tiene que enfrentarse al final con una comprobación de la realidad. Y si resulta que esta no es tan buena como el mito, la burbuja estalla. Por todas estas especies de características, la crisis mexicana a mediados de los 90 marca el principio de deshincharse el consenso de Washington.
Este deshincharse garantiza que la segunda mitad de los 90 será un periodo mucho más problemático para el capitalismo mundial que en primera instancia. En esta época lo que se termina viendo es que la crisis de México y el sureste asiático terminan afectando al consenso de Washington. Sin embargo, pues no se puede medir con esa exactitud cuánto fue lo que realmente afectó estas crisis, pero sí generaron un gran impacto en este consenso. Las conclusiones de la reunión del G7 de octubre de 1998 contienen los cambios necesarios para la reorientación de las políticas económicas del consenso después de estas crisis, pues por lo que afectaron tanto a las políticas económicas mundiales. Lo que sí parece claro es que aparte de la razón que contienen las medidas del consenso de Washington, no debería verse ensombrecida por su falta de adaptación concreta a cada país, en donde se implementan pues las cautelas importantes de los aspectos.